Pues muy buenos días, por favor Israel, muchas gracias a todas y todos que nos acompañan el día de hoy en estas instalaciones tan bonitas de la comisión, pero también a quienes nos siguen a través de la transmisión por vía streaming, que agradecemos el apoyo de la comisión para hacer esto posible y en especial de la Unidad Politécnica para la Educación Virtual del Instituto. Y como ya comentaba mi compañero Juan Manuel, este es un esfuerzo que llevamos realizando desde hace 6 años. Empezó como un foro de derechos humanos y tecnologías de la información y la comunicación, centrado por nuestra misión, en el caso del IPN, en el derecho a la educación. Sin embargo, con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que teníamos que dar espacio a otros temas, a otros actores, y bueno, pues el foro se ha ido transformando, ya ha ido integrando nuevas temáticas. Sin embargo, también después de estos 6 años nos hemos dado cuenta que el foro ha crecido en organización, ha crecido en participación, hemos tenido una participación muy activa de las organizaciones de la sociedad civil y por eso hemos dado este paso a ser congreso, un congreso que buscamos fortalecer la parte internacional, que el año pasado tuvimos una buena participación, pero este año queremos fortalecerlo. El congreso solo cambia de foro a congreso, aunque las actividades pues serán también fortalecidas, ¿no? El Congreso Internacional de Derechos Humanos ITIC se realiza del 6 al 10 de octubre, 6, 7 y 8 de octubre es una fase presencial que ya estaremos difundiendo la información, 9 y 10 estaremos en la fase, perdón, 6, 7 y 8 es fase a distancia, 8 y 9 estamos en la fase presencial en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. Es una actividad que no tiene costo, pero el cupo sí es limitado, entonces esperamos que nos puedan acompañar. Y bueno, el día de hoy tengo el gusto, no solo porque es de casa, sino porque también viene de una de las escuelas más tradicionales del Instituto Politécnico Nacional, que es la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco. Y eso también pone de manifiesto que el instituto no solo es ciencia y tecnología. El Instituto Politécnico Nacional ha venido pues también abordando otras temáticas a partir de distintas instancias y creo que darle esta perspectiva humanística a la ciencia y a la tecnología finalmente redunda en el ejercicio de los derechos humanos para todas y todos. Y pues bueno, voy a presentar al ingeniero Israel Tadeo Rosas Rosas. Él nació en la Ciudad de México en 1987, como lo comentábamos, es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco, donde estudió Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. Actualmente es alumno de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Formó parte del curso Dando Forma a Internet, Historia y Futuro del programa de líderes de la próxima generación de Internet Society. Actualmente es integrante de Internet Society, Capítulo México y de Wikimedia México. Es editor en el sitio Firewire y colaborador de los sitios Poblanerías y Lado B, donde escribe sobre regulación de las telecomunicaciones y gobernanza de Internet. Participó como conferencista en el 10º Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Ingenieros y Técnicos, en Radiodifusión Delegación Puebla y en el CECIT número 9 Juan de Dios Batis en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en 2013. Pues bienvenido Israel, muchas gracias. Partiríamos también con una pregunta detonadora y tendrías 15 minutos para ello. Estarán distribuyendo las papeletas para preguntas y bueno, nuestra pregunta detonadora es: ¿qué es la gobernanza de Internet? Adelante. Gracias. Gracias a todas, a todos quienes están aquí presentes. Pues sí, de hecho desde que yo estaba en la escuela, ahí en la ESIMED, a mí me gustaba mucho Internet, pero en la parte de administración de redes. A lo que uno le enseñan en ingeniería es que el tráfico llegue, que se distribuya sin huellas de botella, aspectos plenamente técnicos. Cuando uno de pronto se da cuenta que hay muchos actores en el ecosistema de Internet y que vale la pena entrarle un poquito más a esto de gobernanza, que es un término que suena un poco extraño, pues ya se da cuenta que es un tema totalmente amplio y que vale la pena mucho echarle el ojo. Vamos a comenzar entonces para explicar gobernanza, vamos a explicar primero qué es Internet. En una sola frase, Internet podría ser definida como una red de redes. Imaginen, una escuela se conecta
con un hospital, se conecta con alguna empresa, pero dentro de la escuela, dentro de la empresa, dentro del hospital, hay una red, la cual es administrada en función de lo que quiera cada actor. Por ejemplo, en una empresa hay muchos lugares en los que los administradores pueden tener acceso a Twitter, a Facebook, para que los empleados no estén procrastinando. Y bueno, eso ya es libertad del administrador, pero como tal, lo que se encarga Internet es de interconectar todas las redes. Aquí vale mucho la pena remitirnos a cuáles son los antecedentes técnicos de Internet. Antes de que existiera Internet, prácticamente todas las comunicaciones se daban por teléfono. Ahí lo que se establecían eran unas cosas llamadas circuitos, en las que hace muchos años ocupaban un aparato como este que está ahí en la esquina, que es un conmutador telefónico, donde uno le pedía a la operadora a qué número quería marcar, y ya la operadora tomaba el cablecito y lo enchufaba, y se formaba el circuito. Colgaban y ya estaba libre el cable, y lo podían enchufar en otro lado. Internet funciona un poco diferente. Se basa en una cosa que se llama conmutación de paquetes. Lo que tenemos en estas figuras, se les puede decir nodos, que es un dispositivo que puede ser un enrutador, puede ser también un teléfono, puede ser una tableta, puede ser una computadora. Lo que hace esta forma de funcionamiento es que divide el mensaje en segmentos. La red ve ceros y unos, pero básicamente divide el mensaje en segmentos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos transmitir la palabra mensaje, podríamos imaginar que la dividimos en sílabas, mensaje, y mandamos la primera sílaba por la ruta roja, la segunda por la ruta azul y la tercera por la ruta verde. Muy probablemente lleguen en desorden. Y no hay ningún problema, porque de lo que se trata la conmutación de paquetes es mandar los pedacitos de información a los que se les llama paquetes de datos en desorden, si quieren, independientemente de la ruta que sigan, y volverlo a ensamblar en el otro extremo. Y entonces así es como vemos que Internet funciona de manera general. Siguiendo con esta parte de los antecedentes históricos, ARPANET, como bien decían hace rato, fue la primera red basada en conmutación de paquetes. Esta fue implementada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, entonces sí, originalmente fue plenamente militar. Y de hecho no se dio pie a Internet, pero no se empezó a utilizar sino hasta mucho después, unos 4 o 5 años después. Con estos antecedentes podemos decir entonces que Internet es una red de dispositivos que se encuentran interconectados entre sí, con el fin de intercambiar datos. Ahora, para que estos dispositivos puedan intercambiar datos, necesitan seguir cierto protocolo. Los protocolos en general nosotros los conocemos como un tipo de pasos a seguir, como un código que debemos respetar, ¿no? Vaya, por protocolos, si el presidente visita alguna otra nación, en el estado que lo reciba, hacen una recepción de estado, con ciertos honores, hay cierto protocolo. Aquí los dos básicos son TCP e IP. Se dice que Internet es una red basada en TCP e IP. Estos dos protocolos son fundamentales porque uno puede intercambiar información siguiendo lo que dicen estos protocolos, en los que no nos vamos a meter porque son muy técnicos, independientemente del medio. Uno puede utilizar cable de cobre, que es como el que tenemos en el tendido telefónico tradicional. Podemos utilizar fibra óptica, que es uno de los nuevos medios que permite tasas de transferencias más altas, o incluso podemos utilizar medios inalámbricos como Wi-Fi, que es el que tenemos en telefonía móvil o en cualquier restaurante, cafetería en el que nos proveen acceso a Internet de manera inalámbrica. Otra parte muy importante para Internet, y basado en estos protocolos, son las llamadas direcciones IP, que nosotros prácticamente nunca vemos. Nosotros lo que solemos hacer cuando entramos a Internet es teclear un nombre de dominio, por ejemplo www.ejemplo.com. Lo que pasa es que detrás de la computadora existe un sistema que se llama sistema de nombres de dominio, que traduce ese dominio que nosotros podemos memorizar de mejor manera y con mayor rapidez a una dirección IP que es numérica, como la que está ahí arriba. De hecho, para México, por ejemplo, el primer segmento, en lugar de 192 es 148. Y por ejemplo, para el Instituto Politécnico Nacional, el segundo segmento, que aquí aparece con un 0, es un 204. Y ya el Poli tiene la habilidad de jugar con los últimos dos segmentos para asignar una dirección a cada dispositivo. Ahorita, si ustedes están conectados a Internet por medio de su operadora de telefonía móvil,
la operadora les provee de una dirección IP a sus teléfonos. Nada más que ustedes no se enteran porque eso es cosa de ellos para administrar su tráfico. Esto es importante porque justamente estos números y estos nombres resultan básicos para que exista una coordinación internacional que da pie a los mecanismos de gobernanza, pero de eso vamos a entrar un poquito más adelante. Y vale mucho la pena entonces resaltar que Internet nació como una red de naturaleza abierta. De hecho, se imaginó como un medio para intercambiar información entre universidades en Estados Unidos, y así fue como empezó a funcionar. Entonces, básicamente hay dos principios que yo podría considerar como fundamentales que vienen a colación en debates como el de la iniciativa de telecomunicaciones, como en el Marco Civil de Brasil o incluso en Europa, donde los operadores de telecomunicaciones están jugando muy fuerte. Primero es el principio de extremo a extremo. Si se acuerdan, en el diagrama de conmutación de paquetes, uno mandaba el mensaje de un lado y llegaba al otro. A la red no le importa si lo que va entre sus nodos son pedazos de fotos de gatitos o pedazos de transacciones bancarias o un mensaje de correo electrónico o un chat de Facebook. La red lo transporta sin hacerle más que mandarlo hacia el destino que está especificado, de acuerdo con el protocolo. Esto hace que, por ejemplo, si ustedes se quieren proteger de intrusiones a su privacidad, terminan implementando soluciones en sus dispositivos. Por ejemplo, en lugar de utilizar WhatsApp, terminan utilizando una aplicación que se llama Kik, que se supone que encripta el mensaje y lo manda protegido. Pero esa innovación la hacen ustedes, la eligen ustedes. Por eso se dice entonces que la red es una red tonta, que la inteligencia reside en la orilla. Esto da pie al principio de neutralidad de la red que tanto se estaba hablando hace rato. Los usuarios de Internet esperamos acceder a cualquier contenido, independientemente de su origen o de su destino o del protocolo que utilicen. Los operadores de telefonía o quien sea que lleve el tráfico, sus datos, no tienen derecho a discriminar unos datos para beneficiar el tránsito de otros. De eso se trata la neutralidad de la red. Hay amenazas a la neutralidad de la red, tanto comerciales como estatales, como ya lo mencionaron. Un punto importante de esto, que también se deriva de estos puntos, es que entonces la red hace su mejor esfuerzo para entregar los datos. Si yo le mando una foto de mi gatito a mi novia, que el gatito está dormido en la cama, y a lo mejor no alcanza a llegar porque se pierden algunos datos en algunas de las rutas, pues bueno, la red hizo su mejor esfuerzo, pero tal vez había muchos usuarios, tal vez la conexión estaba muy débil, pudo haber pasado cualquier cosa de naturaleza técnica que impidió que la red pudiera entregar el mensaje, pero la red no debería llevar a cabo ningún otro tipo de operaciones. Ahora, derivado de esto hay aplicaciones basadas en Internet. Por ejemplo, la www, el correo electrónico, la transmisión de video en tiempo real, como Netflix, por ejemplo. Entonces vale mucho la pena destacar que la web no es lo mismo que Internet. La www se basa en un protocolo que se llama HTTP y un lenguaje que se llama HTML, que lo que permite es que ustedes puedan ver hipervínculos, imágenes de una manera mucho más atractiva. Para uno es muy fácil entrar a Wikipedia y elegir el idioma que quiera dando clic en el idioma correspondiente. Uno está acostumbrado a identificar los hipervínculos porque son azules, subrayados, aunque ya la tendencia está haciendo que sean de otros colores, que incluso ni siquiera están subrayados o que no se noten. Eso ya son características del diseño. Pero básicamente la facilidad para intercambiar información y el boom que se dio de la expansión de Internet para intercambiar información se dio con la web. Porque pues es mucho más fácil con la web y con los dominios, es mucho más fácil memorizar un nombre de dominio que una dirección IP, y es mucho más fácil intercambiar información utilizando estas herramientas. Ahora, con base en esto pasamos a lo que es gobernanza de Internet. Bueno, como les decía, los nombres, los números, los nombres de dominio, los números de direcciones IP se convirtieron en un recurso esencial para el funcionamiento de Internet. Llegó un momento en el que Estados Unidos tenía un predominio importante, y lo sigue teniendo, en la administración de la red, de Internet.
y bueno, se dieron cuenta que era necesario que estas funciones se expandieran un poco. Esto da pie a que existan actores y partes interesadas. De hecho, a una parte interesada en inglés le dicen stakeholder, y eso tiene importancia porque el modelo óptimo para la gobernanza de Internet se reconoce como uno en el que participen todas las partes interesadas, entonces le dicen multi-stakeholder. Entonces, los actores, por ejemplo, forman parte de una parte interesada. Una parte interesada son los gobiernos, otra es la industria, otra es la sociedad, otra es la academia y otra incluso la comunidad técnica. Como nos estaba mencionando Jacobo hace rato, hay estándares técnicos que se desarrollan, software que se está desarrollando, protocolos en los que se trabaja con distintos tipos, con distintos enfoques, y ahí el trabajo de la comunidad técnica es imprescindible. Pero hay otros espacios, como por ejemplo la legislación nacional o internacional, en las que los gobiernos o las organizaciones intergubernamentales también tienen interés. Y lógicamente nosotros como sociedad tenemos mucho interés en que no se cometan abusos y en que podamos acceder a una red lo más libre y lo más neutra posible. Ahora, la gobernanza de Internet es concebida por algunas organizaciones, especialmente por la Fundación Diplo, que se dedica mucho a temas diplomáticos y de gobernanza, como una casa en construcción, en continua construcción, con muchos niveles. Aquí el nivel más bajo sería el de infraestructura. Tanto estándares técnicos como los que les estaba enseñando hace rato, que dieron pie a la World Wide Web, como infraestructura de telecomunicaciones, por ejemplo la que despliega Telmex o la que pretende desplegar el Estado, aplicaciones ya para uso de los usuarios, aplicaciones usando datos, eso va en esa capa. Arriba están los aspectos jurídicos, porque hay un montón de abogados metidos en gobernanza de Internet, porque necesitamos tener una base muy sólida de un orden jurídico para que haya los menos problemas posibles y cuando haya se puedan resolver de la mejor forma. Luego también tenemos los aspectos económicos y de transferencia de tecnología. En esto tiene mucha importancia que hay países más desarrollados, países menos desarrollados, y usualmente los países que llevan más avance suelen desarrollar tecnología más novedosa. Para que eso llegue a países del tercer mundo o en vías de desarrollo, pues bueno, necesitan establecer un mecanismo ahí importante. Y por último, hasta arriba están los aspectos socioculturales. Ya cómo usamos Internet para ejercer derechos humanos, para informarnos, para servicios de salud, para servicios de educación, trabajo a distancia, cualquier tipo de cosas que involucren sociedad. Se dice entonces que el ecosistema de Internet es un ecosistema muy variado. Hay desde usuarios, gobiernos, y de hecho, por ejemplo, los gobiernos pueden impactar en diferentes puntos. Pueden ayudar a la creación de capacidades, que la gente conozca más qué es gobernanza de Internet, cómo podría incidir, pero ahí normalmente el trabajo lo hacen organizaciones de la sociedad civil o las universidades. Pero pues también impactan en el desarrollo de políticas, impactan estas políticas impactan a su vez en muchos otros puntos, como el despliegue de infraestructura o como mecanismos de control y vigilancia que pueden ser comprometidos y controvertidos. Ahora, el modelo para la gobernanza de Internet, lo que les decía, de múltiples partes interesadas, le dicen multi-stakeholder, y la idea es que todos los interesados participen en pie de igualdad en el ámbito de sus atribuciones. Esto es, que se sienten a platicar gobierno con sociedad, con academia, con industria, sin que uno tenga algún privilegio. No puede llegar el gobierno y decir, ¿sabes qué? Yo soy gobierno y tú industria me tienes que obedecer. De esto se deriva que los principios del modelo para la gobernanza de Internet de múltiples partes interesadas tienen que coincidir en gran medida con el modelo de Internet, de una Internet abierta. Se busca entonces que haya participación de todos los interesados, con total apertura, para conseguir una Internet que pueda operar sin ningún problema, independientemente de las marcas de los dispositivos. Y básicamente que los usuarios tengamos oportunidad de elegir las aplicaciones, servicios e información que nosotros queramos y también de compartirlas. Y a su vez, que se respete una forma de trabajo de abajo hacia arriba, donde
las decisiones se vayan tomando por consenso desde la base y vayan alcanzando acuerdos de mayor nivel. Para implementar esto se han llevado a cabo foros de discusión. El más importante a nivel mundial es el Foro sobre Gobernanza de Internet, a pesar de que el que se puso más de moda fue la reunión de Brasil de hace unas semanas. El Foro sobre Gobernanza de Internet se está llevando a cabo desde 2006, se lleva a cabo anualmente. El primero fue en Grecia y ha dado pie a esfuerzos regionales. En América Latina y el Caribe han llevado una reunión preparatoria para el IGF desde 2008, que comenzó en Uruguay. Y bueno, aquí en México el primer esfuerzo ya formal se dio el año pasado con los diálogos sobre gobernanza de Internet. Se espera que se repita cada año. Entonces, lo interesante de estos foros y uno de los debates interesantes ahí es que muchos piensan que nada más van a perder el tiempo. De hecho, muchos gobiernos no lo toman mucho en cuenta porque sienten que van a perder el tiempo porque no sacan, digamos, una resolución que obligue a alguna de las partes interesadas a llevar a cabo ciertas acciones. En estos foros lo importante es el debate, que se intercambien ideas y de hecho que se pueda influir a los tomadores de decisiones. Si volvemos al diagrama de la casa en construcción, se da uno cuenta entonces que estos debates tienen mucha validez, porque por ejemplo, ya en el contexto local, esto de la iniciativa de legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, que todos le decimos Ley Telecom en Twitter, entraría en la parte de infraestructura. Si controlas la infraestructura, prácticamente puedes controlar lo que quieras. Controlas el tráfico, controlas el flujo de información y bueno, puede haber pretextos o razones válidas. Muchos de los que yo identifico como pretextos son la seguridad nacional, definida muy ambiguamente o sin definición, o por ejemplo incluso los discursos de odio, la pornografía infantil, delitos en línea. Vaya, total, un montón de actitudes humanas que solamente se están reflejando en Internet. Internet es una tecnología más, como estaban diciendo hace rato. Yo puedo ahorita empezar a hablar sin micrófono, platicarles aquí a ustedes, tomar un altavoz y salirme a la calle, o tomar el micrófono y aprovechar la transmisión en línea que están haciendo para alcanzar a más personas. Lo único que cambia es la tecnología, pero la conducta es la misma. Ahora, muchos también de las implicaciones están en el último piso, en lo de socioculturales. Por ejemplo, para proteger derechos de autor, esto que le dicen ley Amprofon o ley Beltrones que estaban mencionando hace rato, que pretende, grosso modo, monitorear el tráfico que se está intercambiando para determinar si se violan derechos de autor o no, que podría considerarse como una práctica desproporcionada. Los esfuerzos para desarrollar la brecha digital o incluso el ejercicio de derechos digitales. Los temas en general con gobernanza de Internet son transversales. La complejidad de esto es que un tema, por ejemplo, la vigilancia masiva que fue revelada por Edward Snowden, tiene implicaciones en el nivel sociocultural, daña la confianza de los usuarios de Internet. Tiene implicaciones también en el nivel técnico, porque hay muchos protocolos y estándares que fueron vulnerados y ahí necesitamos ponernos a trabajar. Pero también viola aspectos legales, por ejemplo, ya relaciones de Estado entre naciones. Y bueno, el hecho entonces es que sucesos como estos hacen notable de golpe que necesitamos sentarnos a platicar sobre gobernanza de Internet, pero respetando esta equidad de oportunidades, este mandato en piso de igualdad, que de hecho se encuentra en una de las declaraciones de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, en la segunda etapa que sucedió en 2005. Entonces el tema está en el aire, está candente y es ampliamente debatible. Y de hecho en Brasil se dio uno cuenta que hay gobiernos que tienen muchas ganas de utilizar Internet, aprovechando que Internet sirve para tantas cosas, tienen ganas de aprovecharlo pues para controlar muchas otras tantas. Y hay gobiernos con un poquito más de espíritu democrático que buscan efectivamente expandir el acceso, pero para que la sociedad se beneficie en muchos campos. Entonces, pues esto es todo por mi parte y ya damos pie a las preguntas. Mientras circulan las preguntas hacia Israel, yo quisiera preguntarte, porque es parte de lo que queremos abordar en el foro y en el Congreso, para Israel, ¿qué es la ciudadanía digital? Y yo entendería la ciudadanía digital como un elemento fundamental de la gobernanza en Internet,
pero no sé si es una falsa apreciación mía o tú cómo lo miras. No, sí, de hecho yo creo que sí, sí es fundamental, porque cuando uno percibe que puede ejercer la ciudadanía que solía ejercer en el mundo tangible o fuera de línea, también en internet, uno se da cuenta que tiene mucho que ganar y también mucho que perder. Entonces es cuando uno empieza a cobrar conciencia de lo que puede hacer. De pronto los temas parecen muy complicados o muy delicados, pero en realidad uno termina dándose cuenta que cualquiera puede ejercer cierto papel. O sea, si yo soy técnico, pues a lo mejor me meto a la parte de estándares, de desarrollo de protocolos. Si soy abogado, tengo lugar para entrar, para participar. Independientemente del perfil que tengamos, todos tenemos algo de interés en Internet, porque Internet le pega a muchos temas. Entonces, sí, básicamente, en la medida en que uno se perciba como un ciudadano digital, uno puede ejercer ciertos derechos que tal vez no es consciente si no se percibe de esta forma. Bueno, y en esto sería importante retomar lo que nos comparte Israel y ligándolo un poco al reclamo bien fundamentado de algunas de nuestras compañeras que también lo han retuiteado, esta parte de la participación, ¿no? La importancia de transversalizar el tema de derechos humanos, pero también el tema de perspectiva de género y desde la organización, desde el comité organizador de este foro y del Congreso, si bien es cierto hemos hecho un esfuerzo por incorporar a más mujeres que hablen sobre las tecnologías y cómo se han empoderado a partir de su uso, pues nuestro compromiso será que en el Congreso demos un espacio fundamental para las mujeres y las tecnologías. Yo creo que ahorita nos hizo un poco reflexionar, ¿no? Y en eso que comentaba Israel me parece importante retomar estos principios de participación, de apertura, de libertad de elección, libertad para compartir, y creo que también desde la perspectiva de los derechos humanos, esta corresponsabilidad, ¿no? En el uso, en el ejercicio de mis derechos, respetar los derechos de las otras personas, ¿no? Hacerme corresponsable desde mi individualidad, con mi comunidad, con mi entorno. Entonces, me parece que estos principios que tú nos compartes, pues quizás sería bueno agregar algunos otros como la corresponsabilidad. Y ya recibimos preguntas, les agradecemos mucho su participación. Te voy a ir refiriendo la primera, ¿te parece, Joel? ¿Qué se requiere para tener autonomía técnica en Internet? Nos las formula Omar del Instituto Politécnico Nacional. Gracias también por acompañarnos. Bueno, antes de entrar con la pregunta, creo que vale mucho la pena notar que esto de la perspectiva de género es solamente uno de tantos reflejos de la brecha digital. Uno suele asociar la brecha digital con falta de infraestructura para acceder, pero no es cierto. Si uno tiene la computadora o el dispositivo, una tableta, un teléfono, la red para acceder, pero no sabe utilizarla, es otro tipo de brecha digital. Si todos los contenidos están en español y alguien es hablante de lenguas nativas mexicanas, allí hay brecha digital. Y nos pasa a muchos mexicanos que hay contenido en otros idiomas que uno no comprende, y entonces ese es otro tipo de brecha digital. Simplemente son muchos reflejos de la brecha digital y hay que trabajarlos, especialmente en México, porque sí es preocupante. Ahora, para tener autonomía técnica en Internet, pues hace falta trabajo tanto de la industria como del gobierno, como de los organismos reguladores. Se necesita que se sienten a trabajar todos juntos y tratan de encontrar soluciones pues que vayan abriendo un poco el camino, ¿no? Porque dependemos mucho de otras naciones. Simplemente para intercambiar tráfico tenemos que recurrir a centros en Estados Unidos, hasta ahora que implementaron un punto de intercambio de tráfico de Internet, que lo acaban de inaugurar, pero pues bueno, esta infraestructura se venía pidiendo desde la década de los 90, entonces parece que llega un poco tarde, pero bueno, es uno de los pasos que se puede seguir, pero básicamente es eso, trabajo coordinado. Ahorita que comentaba Israel, esta parte de brecha digital es uno de los temas que vamos a abordar en la convocatoria del Congreso. Son 4 temáticas específicas y es brecha digital de accesibilidad. Accesibilidad entendiéndola de una perspectiva más amplia, no solo dirigida hacia las personas con alguna discapacidad, sino también esto que comentaba, las barreras lingüísticas, las barreras tecnológicas, también el acceso a contenidos de calidad, ¿no? Contenidos digitales de calidad. Entonces, esperamos que se sumen al Congreso. Y nos hacen algunas otras preguntas. ¿Gobernanza podría ser autorregulación? Hans, muchas gracias.
Autorregulación. Autorregulación es una de tantas cosas que podrían estar incluidas en gobernanza. De hecho, como les decía hace rato, esto de gobernanza de Internet es un tema totalmente transversal a muchos sectores y muchos asuntos. Y de hecho se eligió la palabra gobernanza y no gobierno, porque si uno habla de gobierno de Internet, la idea remite inmediatamente a autoridades estatales, ¿no? Que es lo que uno concibe como gobierno, independientemente del régimen que adopte cada nación, una democracia, una república, una monarquía, una dictadura. Entonces se termina eligiendo gobernanza y ahí va implícito incluso algunos mecanismos de autorregulación dependiendo de los servicios que sean utilizados. Otra pregunta relacionada con gobernanza nos refiere en el nombre. ¿Cómo avanza México en la consolidación de la gobernanza en Internet? ¿Cómo se ubica en relación con otros países? Pues está un poco ambiguo, de hecho, porque por una parte se dio este esfuerzo de diálogo sobre gobernanza de Internet del año pasado. Participaron diversos actores y de hecho estuvo muy plural. Ahí sí se cumplió esto de que hubo gobierno, hubo industria, hubo administradores de nombres de dominio, hubo academia, hubo sociedad. Pero siguiendo esta línea está la Estrategia Digital Nacional que plantea el gobierno. No tiene indicadores específicos, pero se está planteando llevar a México hacia la digitalización y es una de las partes de gobernanza por la parte de brecha digital. Pero por otro lado estamos con estas iniciativas como la iniciativa de legislación secundaria en materia de telecomunicaciones que pretende un control estatal para mi gusto desmedido, o propuestas para proteger derechos de autor como la Propon, que también para mi gusto cometen excesos. Entonces de pronto como que es un poco ambiguo el panorama, ¿no? Si me perdonan mis compañeros organizadores, voy a leer las preguntas porque están bastante interesantes. Daniel y José hacen preguntas que tienen alguna relación. El primero nos dice: ¿qué opinas acerca del Internet gratuito en algunas zonas de la Ciudad de México? ¿Es una forma de control o populismo? Y por su parte José nos dice: ¿habrá alguna compañía para poder obtener el Wi-Fi? ¿En qué red podré localizar o adquirir? Van relacionadas con Wi-Fi, por eso estamos en el móvil. Sí, de hecho esto de Internet gratuito es un tema bien interesante, porque Internet no es gratis. Internet es como la cerveza, no es gratis. Se pretende que... No es si que... te lo invitan es gratis. Es que el hecho es ese, si te lo invitan es gratis. Si a mí el gobierno me invita el acceso a Internet, a mí me resulta gratis, en cierta medida, porque el gobierno de algún lado tiene que sacar el dinero para ofrecer el acceso, ¿no? Y eso está muy interesante porque el punto es ese. ¿Te ofrecen el acceso para controlar la conexión que te están ofreciendo? Puede ser. De hecho, los esfuerzos que está haciendo Facebook o Google para ofrecer también acceso a Internet, pues también se podrían ir por ese lado. Depende mucho de quién conduzca el tráfico que uno esté generando. De hecho, ahí lo que haría falta sería una administración más transparente, porque sí se presta cualquiera de las dos cosas. Y sobre lo del Wi-Fi, ¿me podrías repetir la pregunta? ¿Habrá alguna compañía para poder obtener el Wi-Fi? ¿En qué red podré localizar o adquirir? Supongo que quiere hacer eso. Sí, vaya, pues prácticamente cualquier empresa de telefonía fija o incluso algunas de telecomunicaciones ofrecen acceso a Internet en el hogar y pues te ofrecen ahí le dicen un módem con acceso inalámbrico que funciona en Wi-Fi, que es un tipo de tecnología inalámbrica para acceder a Internet. Y ahí depende de la compañía que usted elija, porque por ejemplo muchas veces uno termina eligiendo una compañía grandota como Telmex pensando en que la infraestructura es amplia, pero pues al mismo tiempo tiene tantos clientes que se satura cada rato, entonces se puede caer la conexión. Si elige uno una empresa más chica, pues no hay tantos usuarios, a lo mejor no se satura tanto, pero puede que la red falle más. También influye en condiciones económicas o incluso el tipo de tecnología que ofrezcan, porque no es lo mismo que a mí me ofrezcan internet por cable coaxial, que por fibra óptica que va súper rápido, a que me lo ofrezcan por el cable del teléfono, ¿no? Ahí ya implican muchos factores. Bueno, aquí Jessica Sánchez de la UNAM, que también agradecemos la presencia de nuestra institución hermana. ¿Cómo disminuir la brecha digital entre los poseedores de los medios de comunicación y la sociedad? ¿Existe la posibilidad de legislar Internet sin violar derechos humanos? Eso es muy interesante. Sí, pues de hecho, esto es parte de asumirse como ciudadanos digitales, ¿no? Si yo, por ejemplo, no tengo dinero
ni medios para instalar un medio de comunicación tradicional como una estación de radio o una estación de televisión, pues abro un blog, que es lo que yo hice. Está ahí en irrosacerro.mx y ahí escribo. Pero porque estoy asumiendo que yo tengo la libertad de escribir lo que yo quiera y al mismo tiempo me va a leer la gente que quiera, porque habrá gente que considere que no es importante lo que escribo y no me va a hacer caso, pero hay gente que considere lo contrario. Ahí poco a poco va cambiando un poco el flujo de la información y el monopolio que se tiene sobre el flujo de información y comunicación. Ahora, ¿es posible legislar a Internet sin violentar derechos humanos? Pues sí, de hecho la idea es justamente que los gobiernos no se metan, y si se meten, que garanticen los derechos de la sociedad, porque básicamente con Internet o sin Internet, los gobiernos para eso están. De hecho, para eso le confía a la sociedad el poder sea un grupo, a una persona, para que ejerza el poder pero en beneficio de todos, garantizando entonces derechos humanos tanto en el mundo tangible como en el mundo digital. Y ya lo comentaban por ahí, ¿no? Que llegaban a la conclusión de que, por ejemplo, la libertad de expresión es igual en el mundo real que en el mundo virtual, ¿no? Sí, básicamente, si uno tiene derecho a comunicarse y expresarse en cualquier medio, Internet es otro medio, entonces se tiene que proteger de la misma forma. Raúl nos comenta también de la UNAM, bienvenidos, ¿qué tipo de privacidad podría darse en Internet por parte del Estado? Pues es que el hecho es ese, puede haber invasiones a la privacidad dependiendo incluso hasta de la infraestructura que instale. La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que promulgaron el año pasado mandata al Estado a que despliegue una red pública compartida, utilizando el espacio que dejen los canales de televisión que se apaguen con la transición a la televisión digital. Y le dice al Estado, ¿sabes qué? Tú vas a desplegar la infraestructura, vas a poner los cables, los postes, para que llegue gente a operar en esa misma infraestructura. Entonces ahí el riesgo para que el Estado tenga injerencia fuerte es alto. Entonces ahí hay riesgos para la privacidad. Pero, y eso es aquí en México, lo hemos visto también a nivel internacional con Estados Unidos, que trabaja incluso debajo del agua, puede trabajar con gigantes de Internet para acceder a sus bases de datos y pues también vulnerar la privacidad de los usuarios, algo que también es una práctica abusiva. Y finalmente, Javier nos hace esta pregunta: derechos morales y de patrimonio, derechos, obra intelectual, el copyright, tu opinión al respecto sobre derechos digitales. Eso también está muy padre, porque de hecho una de las cosas de las que nos quejamos muchos es que la industria del entretenimiento no quiere evolucionar. Bueno, un sector de la industria del entretenimiento, porque hemos visto que, por ejemplo, gente que pone empresas como Netflix, pues está teniendo un éxito desmedido y bueno, ahí buscaron la forma de cambiar su modelo de negocio tomando en cuenta la evolución de la tecnología. Hay gente que de pronto ve que la tecnología evoluciona y lo que trata es de adaptar esa tecnología a su modelo de negocios. O sea, si yo, por ejemplo, hago libros impresos y limito las copias, pues entonces cuando el libro es digital, pues le empiezo a poner candados o se me ocurre cualquier cantidad de cosas, tratando de resistirse a que la tecnología ya cambió. Entonces ahí el punto es, pues sí está muy padre que haya nueva tecnología, sí se tiene que incentivar la innovación porque hay gente que vive de eso, pero se tienen que buscar nuevos mecanismos que sean acordes a la realidad tecnológica que ya tenemos presente. Muy bien, pues compartiremos con Israel todas sus preguntas por si él desea ahondar ya sea en su blog o de manera directa con ustedes. Israel, te agradecemos mucho tu presencia y tenemos un pequeño detalle para ti. Muchas gracias. Le damos un fuerte aplauso.